Llegó el día y decidimos armar una PC gamer por nuestra cuenta por primera vez. Y tenemos en mente un montón de configuraciones y sobre todo dudas. Creo que estamos todos de acuerdo al decir que internet es una fuente de información tremenda y fantástica, pero también tiene un lado negativo, y es que no todo siempre suele ser bien informado o verídico en todo caso. Eso quiere decir que mucha información suele ser falsa o tiene errores. Que vamos, es una realidad que facilita el sostenimiento de muchos mitos que debemos empezar a olvidar. Como ya saben, en TecnoReviews armamos varias PC gamers donde a la vez probamos distintas configuraciones. Hoy veremos algunos mitos que solemos escuchar al momento de armar una. Y sin dar muchas vueltas, vamos a entrar en materia y empecemos. El querido azul siempre fue mejor que el rojo. Es un mito que muchos todavía no superaron y también uno de los más perjudiciales. Si bien es verdad que antes de la llegada de Ryzen, Intel tenía una posición de dominio tremenda, pero por el bajo rendimiento que nos ofrecían los procesadores de esa época FX en juegos comparados con los core más recientes de la época. Pero hay que aclarar algo, y es que esto es cosa del pasado. Los procesadores Ryzen de AMD han marcado un importante punto de inflexión y han vuelto a colocar la firma en una posición bastante competitiva, sobre todo por el buen nivel calidad-precio que ofrecen dichos procesadores. Actualmente tenemos algo bastante claro, y es que Intel y AMD tienen excelentes procesadores para juegos y tareas de productividad como la edición y transcodificación de videos. Pero algo obvio es que también cada uno tiene sus propias especialidades. Los procesadores de gama alta de AMD, como el 3900X y el 3950X de 12 y 16 núcleos, tienen mucho más núcleos que cualquier otro producto que ofrezca Intel fuera del espacio profesional, lo que los convierte en unos auténticos caballos de batalla. También son buenos para los juegos, pero en el extremo superior, las CPU más capaces de Intel, como la 9900K y la 10900K, tienen una ventaja considerable incluso sobre las mejores de AMD. Para ser un poco más directos, los procesadores de AMD tienden a ofrecer una mejor relación calidad-precio, con productos tan sobresalientes como el 3300X y el 3600. Los cuales sin duda ofrecen un rendimiento multitarea y de juegos asombroso. Sin embargo, el 10300F de Intel representa una durísima competencia. Las opciones económicas como AMD 3200G e Intel Core i3 10100 hacen posible iniciar tu sistema sin una tarjeta gráfica adicional, haciéndolos ideales para el trabajo de oficina general y disfrutar de lo que quieras, aunque tampoco se les puede pedir mucho. Personalmente en el canal se hicieron varias reseñas de productos recientes de ambas marcas, como la serie 5000 de Ryzen hace no mucho y como el i5 de 1400 hace unas semanas. Con esto quiero decir que ambos son buenos competidores y también tienen buenos productos de cara al público. Así que también va a depender mucho de lo que nos guste y lo que queramos, y también de los juegos que queramos jugar o el objetivo que queramos elegir. Un mito algo antiguo, pero que sigue sonando cada tanto y que me sorprende la verdad, es que es totalmente necesario contar con una tarjeta gráfica de gama alta para jugar a todo. Esto lo podemos ver representado en muchos sitios de internet, y la verdad que no es cierto. Vamos a aclarar una cosa: para jugar en condiciones necesitamos una tarjeta gráfica acorde a la resolución que vayamos a utilizar, ¿bien? Pero lo cierto es que hoy en día tenemos muchísimo donde elegir y que incluso las GPUs de gama baja o media rinden de sobra. Obviamente voy a dar unos ejemplos. Para jugar en 1080p en condiciones aceptables bastaría como muy mínimo en la actualidad una GTX 1650 de 4 GB o una RX 570 de 4 GB. Aunque es cierto que un nivel óptimo empezaría en una GTX 1650 Super, RX 5500, RX 5600 y así escalando hasta llegar a las gamas medias de entrada o un poco más, tocando la gama alta con la punta de los dedos. Solo es verdaderamente imprescindible una tarjeta gráfica de gama alta si vamos a montar una PC gamer para jugar en resoluciones al menos 2160p. 4K para los entendidos. Recomiendo mucho obviamente que miren anteriores reseñas de algunas tarjetas gráficas que hicimos y que recomendamos con posterioridad para poder solventar sus dudas. Volviendo a lo anterior y al tercer mito, hay otra mentira bastante común, y es hacer creer que para montar un PC gaming decente siempre vamos a tener que montar un buen sistema de refrigeración. Vamos al inicial. Esto depende muchísimo de la configuración de nuestra computadora que vayamos a armar.
Pero en la mayoría de los casos, salvo que vayamos a hacer overclocking o utilizar una caja muy pequeña y compacta donde el espacio sea un problema, sacando de lado esto, nos va a bastar con los disipadores de stock de nuestro procesador que compremos. Sinceramente creo que existe un muy mal juicio hacia los disipadores de stock y para algo están, muchachos. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a montar una PC Gaming estándar que tenga un Core i5 9400F o un Ryzen 5 2600 típico. Podríamos disfrutar sin problemas de una experiencia buenísima con los disipadores de stock que nombré anteriormente. Eso sí, obviamente no hay duda que en el caso de utilizar procesadores de gama más alta como un Core i7 8700K, Ryzen Serie 7 o Serie 9 o Core Extreme, es necesario contar con un buen sistema de disipación para aprovecharlos de forma óptima, pero son casos algo concretos y no podemos hablar de esto de forma general en el mundo del PC Gaming. También en el canal reseñamos bastantes refrigeraciones para nuestro gabinete, las cuales sugiero ver para poder tener un poco más de información y saber con qué contar al momento de armar nuestra computadora. Siguiendo con el hilo del video, hay un error que se ve presente y genera muchas dudas y suele molestar. Tener una fuente de alimentación de muchos watts, en inglés o vatios en español, es totalmente necesario al momento de armar nuestra computadora. Antes que nada, vamos a entrar en materia y ver en qué consiste esto. El watt es la unidad que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. En este caso, en nuestros componentes podemos ver una etiqueta mayormente donde se especifica qué potencia de watts o vatios requieren para alimentarse y funcionar correctamente. Muchos creen que para montar una PC Gaming es imprescindible una fuente de 600 o 700 watts como mínimo, y que solo merece la pena apostar por fuentes de marcas muy conocidas y populares, dejando de lado muchas otras marcas que a lo mejor salen más baratas y tienen una buena relación calidad-precio, pero la realidad es totalmente distinta. Y la realidad es que para montar una computadora nueva desde cero debemos tener en cuenta el consumo de todos los componentes del equipo, los conectores que vamos a utilizar y el margen de ampliación que deseamos. Por ejemplo, si el consumo del equipo es de 350 watts, podemos ir a la seguridad y extendernos a una fuente de 500 watts o 450 watts de alimentación. Pero otra cosa, si nos da vagancia calcular al full el consumo que nos dará nuestra computadora, podemos tomar como referencia los watts requeridos por una GPU que vayamos a utilizar. En este caso, tomemos como referencia la GTX 1650 Super. Bien, la mayoría de ensambladoras especifican en sus cajas al menos 350 watts de consumo considerado. Acá lo que haremos es montar una fuente que lo supere en 150 watts al menos en sus GPUs actuales. Si usamos esta regla muy útil, tendríamos que montar una fuente de alimentación de 500 watts para alimentar la GPU y la mayoría de componentes como mínimo. En mi caso siempre sugiero que estemos atentos a la GPU que vayamos a colocar, ya que suele ser el componente que más energía requiere. Por eso mismo, los invito a consultar sus dudas, o también pueden ver distintas reseñas que hicimos en el canal sobre GPUs para informarse un poco del consumo que estas generan. Llegando casi al final del video, hay un mito que la verdad jode bastante. Y es un caso muy notable y que entra mucho en debate, y es que armar una PC gamer por piezas es muy caro. A ver, por un lado es verdad, pero analicemos la situación actual antes que nada. Hay un par de factores claros, como alguna bajada de precios de las memorias RAM y las unidades SSD gracias al buen stock, el alto nivel productivo de los grandes del sector y una demanda algo notable en estos productos. También otro factor muy importante es el lanzamiento de nuevos procesadores por parte de Intel y AMD. Ambas compañías mantienen un enfrentamiento algo intenso, lo que ha dado pie a una comparativa de precios en sus procesadores que se notó muchísimo, y más en Argentina, incluyendo los de generaciones anteriores. También se ha estabilizado el precio de las principales tarjetas gráficas un poco, aunque ahora mismo resulta un poco más complicado encontrar ofertas tan atractivas como las que vimos hace algunos meses o semanas. Y no solo vamos a tener en cuenta estos tres factores, sino también nuestra situación. Nosotros ponemos el límite y podemos ver hasta dónde armar nuestra computadora o actualizarla poco a poco. En mi caso, que soy de Argentina, si bien es algo complicado, se pueden conseguir buenos precios si buscamos bien para al menos poder viciar una noche entera llena de RGB. Doy a entender que este mito es relativo, ya que dependerá de nosotros donde marcaremos nuestro presupuesto y poder acceder al gran mercado y las cientos de opciones que tenemos en distintos componentes. Si quieren una segunda parte de este video, háganlo saber en los comentarios, que aún quedan mitos que mencionar.
Sin duda pueden darle like si les gustó, seguirnos en nuestras redes y suscribirte al canal de Tecno Reviews, además de compartirlo con tus amigos. Yo soy Tomás y nos vemos en un próximo video.